En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy sábado 20 de agosto del año 2022, sábado 20 del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda el día de hoy a San Bernardo Abad. El color litúrgico es blanco. Las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice: el Señor colmó a San Bernardo con el espíritu de inteligencia para que transmitiera al pueblo de Dios las riquezas de la doctrina. La primera lectura la tomamos del profeta Ezequiel, capítulo 23, versículos del 1 al 7. En aquellos días un ángel me llevó a la puerta del templo que da hacia el oriente, y vi que la gloria del Señor venía del oriente. Se oía un ruido como el estruendo de un río caudaloso, y la tierra resplandecía con el fulgor de la gloria de Dios. Esta visión me recordó la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad, y a la que había tenido junto al río Quebar, y caí rostro en tierra. La gloria del Señor penetró en el templo, por la puerta que da al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y vi que la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí que alguien me hablaba desde el templo, y el hombre que estaba junto a mí me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde yo pongo las plantas de mis pies. Aquí habitaré para siempre con los hijos de Israel. Palabra de Dios. Tierra Santa, el reino de Dios, el lugar donde está sentado Jesús a la derecha del Padre. Y esto podemos deducirlo porque la forma en cómo se describe aquí con Ezequiel en estos versos de este capítulo, estos 7 versos del capítulo 43, vienen y terminan con eso. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo las plantas de mis pies. Pero antes, ¿cómo podemos saber que es ese lugar? Porque dice: la gloria del Señor penetró en el templo por la puerta que da al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y vi que la gloria del Señor estaba en el templo. El templo es el lugar donde habita el Señor, pero también es el lugar donde los israelitas, los judíos, veneraban a Dios, pero se quedaron con la gloria del Señor puesta nada más en el templo, puesta nada más en ese lugar, y no en el hermano, no en la naturaleza, no en ningún otro lugar, ni tampoco en las acciones. Se quedan con esta visión tan simplista de dónde está el Señor. El Señor habita en el templo porque así lo dice Ezequiel. Allí está la gloria de Él. Desde allí haga de gobernar. Pero esto es a lo que se referiría, o esto es lo que sería el reino de los cielos. Hay que ver que a Ezequiel se le permitieron estas visiones para poderlas comunicar a los hermanos y ver que la gloria del Señor y la gloria del que ha de tener el poder y del que ha de llevar a los hijos de Israel adelante es precisamente el que ha de venir en tiempos de Ezequiel. Del Evangelio tenemos al evangelista Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo que hacen para que los vea la gente.
ensanchan las filacterias y las granjas y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gustan que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Palabra del Señor. Al leer estas palabras del evangelista Mateo, que nos acercan a este pensamiento de Jesús acerca del servicio, nos dice al final: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No habla de un término peyorativo, no habla de un término de humillación, de degradación de la persona. Habla de aquel que se apoca, aquel que reconoce sus limitaciones ante los hermanos y ante Dios, es el que es humillado y es también el que será enaltecido. Cuando habla de las partes de arriba del texto, vamos a decir la cátedra de Moisés, es porque en ese momento los fariseos, que eran los que tenían que llevar al pueblo a la gloria de Dios, a conocer las verdades acerca del reino de Dios, porque es lo que está escrito en la ley, y en la ley ya se había dicho todo esto, es porque los fariseos y los escribas no hacían lo suficiente como para poder acercar al pueblo al verdadero entendimiento del reino. Tiene que llegar Jesús, tiene que llegar el Mesías, el enviado. Sin embargo, él hace un elemento muy interesante, una observación muy interesante. No dejen que los llamen maestros, tampoco dejen que los llamen padres, ni tampoco dejen que los llamen guías. Sin embargo, cuando el hermano menor, cuando la comunidad descubre o se da cuenta del talento que tú tienes y te da la autoridad para que seas tú quien guíe a la comunidad, que seas tú quien tome las primeras opciones, que seas tú el que levante la palabra en la asamblea, que seas tú el que represente al hermano, incluso en la enseñanza. El pueblo, por la autoridad que el pueblo da, te podrán decir maestro, pero no maestro en el entendido de que te están comparando con Cristo, ni tampoco un padre que te está comparando con Dios Padre, ni tampoco guía comparándote con la guía del Mesías o la del Espíritu Santo. Es el título que ellos te dan, porque reconocen en ti esa autoridad para enseñar, para proteger, para guiar. Es ahí donde el maestro realmente hace su labor. Es ahí donde el Padre se reconoce y se ubica. Y es ahí donde el guía sabe darse su lugar en el servicio a los demás. Por eso Jesús siempre nos habló de guías y de servicios. Y esto lo compara precisamente por los fariseos, que dicen, no dejen que ellos los aturdan con lo que están haciendo. Sí, cierto, son los que están en la cátedra de Moisés y les dice, hagan lo que les diga, pero no imiten sus obras. Esa es la diferencia entre hacer caso a quien propone la ley y hacer caso a quien hace acción o hace vida la ley. Aquí Jesús está diciendo que ellos no lo hacían, pero a lo mejor su enseñanza era la correcta.
De la oración colecta, hoy sábado 20 de agosto del año 2022, sábado 20 del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. Dios nuestro, que encendiste al abad San Bernardo con el celo por tu casa e hiciste de él una lámpara que brillara y ardiera en tu iglesia. Concédenos por su intercesión que, animados por ese mismo espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.